Pero solo vamos a hacer la parte de gusto y olfato y ya por una semana hacemos la parte de visión. Hasta acá en la guía hay una explicación, o ya saben que todas las guías tienen la parte para contestar, algunas preguntas para poder evaluar y más para general para eso nos han traído las cosas. Entonces, ya saben, hay una parte introductoria, hay una parte acá básicamente que los medios que están involucrados básicamente para la evaluación tanto del gusto como del olfato. Y finalmente está la práctica como tal. ¿Sí? Ustedes han traído varios alimentos y algunas cosas que es básicamente para qué cosas, pero no tanto las sensaciones gustativas como para evaluar el olfato. ¿Sí? Normalmente ustedes sabrán que cuando se hace exámenes de olfacción o de gusto, no se hacen de rutina. ¿Sí? No es parte del examen neurológico habitual. ¿En qué situaciones sí creen que se hacen estas pruebas? De gusto o de olfacción. ¿En qué situaciones creen que sí se hacen esas pruebas? Para el metabolismo de algún organismo, por la parte metabólica, o sea, digamos, de qué es lo que requiere o qué es lo que necesita su cuerpo, ya es lo que pide básicamente. Pero desde el punto de vista neurológico, porque al final este es un estudio, si bien estamos evaluando la percepción de sabores y la percepción de olores, estamos evaluando también qué cosas, nervios. ¿Cuándo hay un golpe? Cuando hay traumatismos, cuando hay accidentes, o cuando sospechas que probablemente alguno de los pares craneales que están involucrados en el gusto y en el espacio está dañado. ¿Sí? Entonces, los nervios que vamos a ver hoy día son pares craneales, no son nervios simples. ¿Sí? Entonces, han traído ustedes sacarosa, han traído ustedes ácido acético, salsa de soya, han traído sal, filete verde. ¿Sí? ¿Cuál ha sido la intención de que traigan estas 5 cosas en particular para lo que es el gusto? Es para evaluar los 5 sabores que es capaz de producir la lengua. La sacarosa, dulce, el vinagre, ¿Amargo? ácido. Es ácido acético. Es ácido. Sí, pero El limón lo es salado, es salado. té verde es amargo. Amargo. El umami, ¿qué es básicamente? ¿Qué se referencia a esta Delicioso. Delicioso. Delicioso, ya, ¿qué más? O sea, se reacciona por algo de glutamato. Es básicamente, chicos, un sabor que es integrador de todos los sabores y está asociado con la percepción agradable de los sabores. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hemos pedido salsa de soya para evaluar el umami? ¿O hay algún alimento que digas, esto es umami, está rico el umami? ¿O por qué hemos pedido salsa de soya? O sea, ¿por qué se escogió específicamente eso? Claro, no cogí la salsa de soya para evaluar lo que es umami. Sí. Porque la salsa de soya, aparte de tener soya, tiene lo que se llama el glutamato monosódico. ¿Qué es el glutamato monosódico? ¿Qué es glutamato? ¿No han visto Proteínas. Proteínas. Que le echan los alimentos. Probablemente Eso existen es proteínas. glutamato monosódico. Entonces, ¿para qué usan el ajinomoto generalmente? Dale sabor. Sí. Para mejorar el sabor, no realzar el sabor. ¿Por qué? Porque obviamente estimulan las papilas gustativas o las partes que están encargadas del sabor umami. Y de esta forma los alimentos tienen un sabor más agradable para la persona. ¿Sí? Básicamente por eso. La salsa de soya tiene soya, pero también tiene limón, entonces, ¿qué van a evaluar? Van a evaluar las 4 áreas de la lengua, obviamente áreas corporales, esto lo vamos a ver ahorita mejor, con los 5 sabores, para ver la percepción de los sabores en distintas áreas de la lengua. En cuanto al olfato, también han traído otras 5 cosas. ¿Sí? Han traído chocolate, han traído queso, han traído vinagre, naranja y todo. ¿Qué van a hacer con todo eso? Obviamente van a la persona que va a ser evaluado, tanto aquí como aquí, tiene que estar con los ojos cerrados o vendados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente si ve lo que le van a poner en la boca, ya va a saber pues, qué es, y va a saber, no, si siente el chocolate, es dulce, es salado, ¿no? Entonces tienen que estar tapados.
En el olfato igual. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Por qué dice chocolate, queso, vinagre, naranja y hierbabuena? Porque básicamente son olores contrastantes, diferentes. ¿Sí? Entonces, la idea es que puedan interpretar cada olor. Si se dan cuenta, dice serie 1, serie 2, serie 3. ¿A qué se refiere esta serie? Que van a oler estas 5 cosas, pero en 3 situaciones. Uno, bueno, todos estos alimentos, pues son alimentos, van a estar a temperatura ambiente. Serie 2 va a ser cuando van a estar a temperatura fría, si lo van a botear ahora por un tiempo para que se enfríe. Y serie 3 es cuando la van a poner en un beaker y les van a poner agua caliente que tienen ya en el amarillo. ¿Cuál es la intención de ponerlas en agua fría, en un ambiente frío o un ambiente caliente después? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que se está buscando? Que se intensifique el sabor, el olor. Que va a haber alguno de ellos que con la temperatura van a aumentar, dependiendo si es frío o caliente, van a aumentar la percepción de los olores. ¿Sí? Y otros que con el frío va a aumentar o disminuir la percepción. Entonces, ¿cómo van a cuantificar eso? Primero la temperatura ambiente, cuantifican con cruces, luego lo enfrían, luego lo calientan y van a ver si la percepción de dichos olores aumenta o disminuye. ¿Sí? Igual en la lengua, bueno, igual van a calificar, pero van a colocar estos 5 alimentos en 4 partes diferentes. En la punta, en la cara lateral anterior, en la cara lateral posterior y en la base lateral. ¿Por qué hemos escogido estas áreas en particular? Porque estas áreas están especializadas en la detección de cierto tipo de sabores. ¿Sí? La lengua no capta los sabores de forma uniforme, sino ciertas partes de la lengua sienten más ciertos estímulos sabores. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy día. Lo que vamos a hacer ahora es básicamente esto. Son 2 gráficos que están en su libro. Al lado derecho están viendo ustedes, bueno, esto como obviamente la inervación llega finalmente al cerebro, y acá a la izquierda tenemos la lengua. La lengua, ustedes saben que es obviamente el órgano sensitivo de los sabores por excelencia. ¿Sí? En esta lengua, obviamente, hay papilas gustativas. ¿Sí? ¿Qué son las papilas gustativas? Las papilas son estas proyecciones que salen básicamente del epitelio de la lengua. ¿Sí? Y estas papilas tienen la particularidad que tienen dentro de su estructura, básicamente las papilas, unas estructuras que se llaman yemas gustativas. ¿Sí? ¿Qué son las yemas gustativas? Son estas estructuras que están acá de color moradito, que si yo la pongo en grande es básicamente esto. ¿Y qué es una yema gustativa? Es un conjunto de células gustativas. ¿Por qué es importante estas células gustativas? Porque estas células gustativas son los receptores del sabor, no de los sabores en general. ¿Sí? Como células, básicamente, que son receptores nerviosos, básicamente están inervados por un nervio aferente, el sensitivo aferente. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la información que es recolectada o que llegue a esta yema gustativa y estas células gustativas va a viajar por un nervio aferente y finalmente va a llegar a la corteza celular. ¿Qué más es importante de todo esto? Que en esta papila o en esta yema gustativa, como ustedes también están viendo gran cantidad de células, y hay unas estructuras llamadas células basales. ¿Cuál es la importancia de estas células basales? Que es regenerar a las yemas gustativas. Si estas células se dañaran por alguna razón, las células basales son las encargadas de regenerar todo esto. ¿Sí? Entonces, la lengua como tal, podríamos dividirla en varias partes. ¿Sí? La parte posterior, las 2 partes anteriores, como ustedes quieran, ¿sí? Pero, ¿por qué hay que hacer esa diferenciación topográfica de la lengua? Es decir, ¿por qué tengo que hacer una diferenciación así de la lengua? Primero tienen que saber que la lengua depende sensitivamente de 4 nervios craneales. No 2, no 1, 3, tampoco, en sí completo son 4 nervios craneales. ¿A qué hago referencia? Que para la inervación de la lengua y la parte posterior de la lengua intervienen 4 nervios faciales, 4 nervios sensitivos, entre los cuales tenemos el nervio facial, el nervio glosofaringeo, el nervio trigémino y el nervio vago. Entonces, ¿por qué es importante mover el gusto, básicamente la sensibilidad de la lengua? Porque participan 4 nervios craneales: vago, glosofaringeo, facial y trigémino. ¿Sí? Entonces, la distribución de estos nervios no es uniforme, va a depender dependiendo qué tipo de
Primero, de qué tipo de sensación está percibiendo la lengua y vamos a ver qué nervio está encargado de eso. Vamos a comenzar primero con el gusto. ¿Sí? En el caso del gusto, ya, en los 2/3 anteriores de la lengua, ¿quién está encargado de la percepción de los sabores? Cuando yo gusto es decir, percepción de salado, O sea, el nervio. dulce, El lingual. el nervio facial, la pero lingual es parte específico. hispánica del nervio facial. ¿Sí? El lingual también. Entonces, este nervio básicamente lo que hace es ¿qué cosa? Percibir los sabores en los 3/3 anteriores de la lengua. Y en el tercio posterior de la lengua, ¿quién está encargado de la percepción de los sabores? Los sofaringios. ¿Sí? Sabores, 2/3 anterior, facial, sabores, tercio posterior, glosofaringio. Ahora, ¿qué otro estímulo puede percibir la lengua? No solamente puede percibir sabores, también puede percibir otros estímulos, como que tacto, Temperatura. frío, calor, dolor, ¿sí? Si se ponen hielo en la boca van a sentir eso, si se ponen algo caliente van a sentir. ¿Cuál es el nervio que está encargado básicamente de la percepción somatosensorial en la lengua? Llámese presión, dolor, temperatura, frío, calor. ¿Qué nervio genera esta asociación? El nervio lingual, que es la rama B3 del trigémino. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el nervio facial, ¿sí? El nervio glosofaringio, encargado de sabor, ¿sí? Y el nervio trigémino, somatosensorial, presión, tacto, dolor, temperatura, ¿sí? Y en el tercio o en la parte más posterior de la lengua, en la base de la lengua, que está casi tocando cada parte de la laringe, el cartílago, De pirulis. tenemos acá en la laringe. Básicamente, ¿qué parte está inervando eso? Va. El nervio. Va. Entonces, también la raíz de la lengua y la parte más posterior también tiene inervación del nervio vago, tanto sensitiva como somatosensorial, en el caso del gusto y todo lo demás. Será importante saber eso. ¿Creen ustedes qué parte y qué cosa? ¿Por qué creen que es importante? Para saber si por X motivos no hay percepción de los sabores o bien del olor, la presión y bueno, la temperatura, ya sepamos qué nervio puede estar afectado. Claro, cuando tú evalúas los nervios craneales, generalmente los nervios craneales son motores y sensitivos. ¿Sí? En este caso, el glosofaringio, el facial, el trigémino son nervios motores y sensitivos. El vago también. ¿Sí? Entonces, si alguien les dice, por ejemplo, una persona tiene parálisis facial, ¿qué es parálisis facial? ¿O por qué se produce el parálisis? Que no puede mover la cara, ¿no? Parálisis de un lado de la cara. ¿Sí? Y eso generalmente, ¿por qué será? Por una excesa estimulación del nervio, facial en este caso. ¿Qué nervio se dañó? Por La el facial. nervio facial. El nervio Facial. facial, ¿sí? Y has dejado de mover los músculos de la cara. Y se le dice sensitivamente qué parte de la lengua va a estar afectada y qué estímulos van a verse afectados. La parte de los 2/3 anteriores Anteriores, de la lengua y bueno, los sabores como Lo tal. de la- la percepción de los Sabores. ¿sí? Por otro lado, les dicen, por ejemplo, está alterado, por ejemplo, el nervio trigémino, se ha dañado la rama lingual, les pregunta qué alteraciones va a haber en el temperatura. O sea, No hay percepción de dolor. Alteraciones somatosensoriales, ¿no? Presión, tacto, temperatura, dolor, todo eso, ¿sí? Si le dicen glosofaringio, tercio posterior, ¿no? Tanto del gusto como del somatosensorial. Entonces, en el tercio posterior, ¿quién se carga? El glosofaringio, ¿sí? Tanto sabor como somatosensorial. Y la parte más posterior, la que está con el epiglotis y el nervio vago, ¿sí? Tanto somatosensorial como sabor. Para saber esas partes, si yo evalúo que toda mi lengua, su sensibilidad, la percepción de los sabores está bien, ¿qué puedo deducir? Que hasta cierto punto el nervio vago, el faringio, facial y trigémino están funcionando bien. ¿Sí? ¿Qué más están viendo acá? ¿Qué dijimos que esto se llama la yema gustativa? Y estas son las células basales. Están encargadas de regenerar con las yemas gustativas a las células del gustativa. Esto será importante, sí, porque algunas situaciones pueden perder esas células gustativas. Algunas han tomado algo que está muy caliente, o han comido que está muy caliente. ¿Qué pasa con lo que tendríamos? El sabríamos, ¿no? Obviamente eso viaja por el nervio del gemio y todo eso. Pero ¿qué pasa con las papilas gustativas? Con alguna de las papilas gustativas.
Se queman. pierde el sabor un poco. Se van a dañar, pues estas células gustativas se van a dañar. Entonces, al dañarse, ¿quién va a tener la función de generar las células basales? Pasa unos días que de repente no tienen tanta sensibilidad a los sabores, pero eventualmente recuperan la percepción. ¿Sí? Y finalmente, mira que tienen los nervios sensitivos. Obviamente ya sabemos que la parte sensitiva de estos pares craneales viajan obviamente, puede ser faringio, facial, etcétera, ¿no? El genios llegan por aquí, llegan al tronco encefálico y ascienden hasta el tálamo. Hemos dicho que todos los estímulos sensitivos del cuerpo llegan primero A la al tálamo, todos, tanto en la piel, la percepción, la vibración, todo lo que han hecho la semana pasada, dolor, presión, calor, temperatura, todo llega al tálamo. La visión llega al tálamo, la audición llega al tálamo, el sentido del gusto llega al tálamo. ¿Sí? ¿Cuál no llega al tálamo? Hay un estímulo sensitivo que no pasa por el tálamo, se va de frente a la corteza. De hecho, audición, visión, gusto, ¿El olfato? y tacto. ¿El olfato? El olfato no pasa por el tálamo, se va de frente a la corteza. Entonces, todo esto, pasa todo esto. Como hemos dicho en las vías sensitivas ascendentes, ¿cuántas neuronas tenemos en el 3 neuronas. Y acá también son 3. Primera neurona, que está obviamente en el faríngeo, facial, llega obviamente al tronco encefálico, segunda sinapsis, sale la segunda neurona, asciende hasta el tálamo, llega al tálamo, sale la tercera neurona y se va a la corteza gustatoria, que está básicamente en el lóbulo temporal del cerebro. ¿Sí? Entonces, todo eso está pasando para transmitir la información, es lo que estamos viendo acá. También topográficamente la lengua tiene estas características, que hemos dicho que la lengua no percibe los sabores de forma uniforme, sino que hay áreas específicas de la lengua que están encargadas de la percepción de tipos de sabores. ¿Sí? En caso del dulce, ¿dónde lo percibimos? En la punta de la lengua, el salado en el borde lateral anterior de la lengua, el ácido en el borde lateral posterior de la lengua, y el amargo en la parte más posterior de la lengua. ¿Sí? Entonces, esto también es importante. ¿Por qué? Porque obviamente, dependiendo, ustedes van a colocar ahorita estímulos, van a poner azúcar, van a poner sal, van a poner vinagre, van a poner varias cosas que van a estar estimulando las distintas áreas de la lengua, ¿sí? Para ver la percepción de los sabores en las distintas áreas de la lengua. ¿Ya? También esto es importante, porque ¿qué tal si les digo, ¿sabes que hay un paciente que tuvo un daño del nervio facial? ¿No? ¿Qué sabores están afectados o qué sabores han disminuido su percepción? Salado y dulce. Salado y dulce, sí. ¿Sí? Si les digo, por ejemplo, hay un daño del nervio glosofaríngeo, ¿qué sabores probablemente están afectados? Amargo y ácido. Amargo y ácido, ¿no? Que es la parte más posterior. ¿Sí? Entonces, para eso también sirve esta parte de saber. Y lo más importante que hemos dicho que es cuáles son los nervios craneales que están involucrados en toda esta área. ¿Cuál es el nervio motor de la lengua? ¿Quién hace que muevan todos los músculos? Todos a excepción. ¿Quién es la inervación motora ahí? Los ofares. ¿Cuál chico? No sé. Bien, chicos. El hipogloso. Sí. Y hay un músculo también que es inervado por el glosofaríngeo, pero casi todos son por él. Entonces, chicos, ¿qué van a hacer ustedes? Van a agarrar su hisopo, van a colocar el hisopo, cinco hisopos, ¿no? Uno con otro con sacarosa, otro con sal, otro con vinagre, otro con té verde, y el otro con la pasta de soya. ¿Qué van a hacer? Van a colocar el hisopo, por ejemplo, con la sacarosa, y le van a poner acá, le van a poner acá, le van a poner acá, y le van a poner acá. ¿Dónde tendría que sentir la mayor cantidad de hisopo? De la sacarosa. Ah, dulce. Si le ponen, no sé, pues el ácido acético, ¿en qué parte? Posterior. Posterior lateral. Lateral. Posterior. Posterior. ¿Sí? Y así van a probar por todos los ojos. ¿Sí? Puede ser que por alguna razón tengan disminución de la percepción de alguno de estos. ¿Sí? Pero obviamente eso es para eso que ustedes están trabajando. ¿Ya? ¿Qué más van a ver, chicos?
la parte de olfacción. En el caso de la olfacción es un poquito más fácil, ¿no? En este caso no hay tanto nervio primero, segundo, tercera neurona, porque simplemente hemos dicho que el nervio olfatorio sale directamente del cerebro, ¿sí? Sale del cerebro el nervio olfatorio, hay una dilatación que se llama el bulbo olfatorio, y de este bulbo olfatorio salen las neuronas olfatorias, ¿sí? Entonces, entra la nariz de una persona, obviamente ingresa el aire por acá, ¿sí? Pero en la parte superior de la mucosa de la cavidad nasal, acá en la parte superior, se encuentra el epitelio olfatorio. ¿Qué es el epitelio olfatorio? Básicamente un epitelio que es inervado ricamente por neuronas que vienen del nervio olfatorio, ¿sí? Pues acá básicamente es donde se da la percepción de los olores, en la parte superior de la cavidad nasal, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente este nervio olfatorio ha llegado por acá, hay esta irritación llamada bulbo olfatorio y todas las neuronas, las ramas de estas neuronas del nervio olfatorio van a perforar este hueso. ¿Cómo se llama este hueso? Lámina cribosa. ¿Lámina cribosa de quién? ¿El esfenoides? ¿Sinoides? No. Está etmoide, no sé. ¿Cuál es? No, Lámina cribosa del esfenoide. Todo bien, excelente lámina cribosa y el esfenoide. No es del esfenoide, del etmoides. ¿Etmoide? Ay, sí. Lámina cribosa. No, pero aparte. Ustedes recuerdan que cuando han visto el cráneo, sino que tenía agujero oval, Sí. agujero auricular, agujero. ¿Sí o no? Los agujeros que eran básicamente ¿por dónde pasa? agujeros que permitían la salida O sea, de los Vasos. de vasos sanguíneos y de pares Pares craneales, craneales. y nervios, ¿no? En el caso de acá de la lámina cribosa, hay un hueco que diga, ¿sabes qué? Agujero tal para que salga el nervio olfatorio. No, solamente sus raíces. Como se ve. Lo único que hacen esas neuronas, esos nervios que hacen, es que van a atravesar ciertos espacios pequeñitos, aprovechando que esta parte del hueso es esponjoso, y van a mandar sus raíces nerviosas hasta dónde? Hasta acá, hasta el epitelio olfatorio, ¿sí? No es un espacio probablemente dedicado a eso. Esto tendrá alguna importancia, que su paso de aquí a aquí sea tan rústico, digamos, no solamente algunas neuronas pasan por ciertos espacios pequeños. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa si se fracturan el etmoides? Lo va a decir. Se pierde. Fracturan acá, ¿y qué pasó? Se corta. ¿Pierna? Pierde. Pierna. ¿Sí? Más que por fractura del etmoides, ¿qué puede pasar? Por tracción. ¿Qué tal un choque fuerte, una frenada fuerte, se chocaron con timón o algo de eso? Van a hacer un movimiento, y ese movimiento que puede hacer que la tracción haga que se descarguen estas fibras terminales y también pueda perder la olfacción. ¿Ya? Entonces, por cualquiera de las dos cosas, este pasaje es algo rudimentario, por decirlo así. Cualquier fractura, simplemente el movimiento de tracción, puede hacer que estas fibras se desgarren y obviamente, ¿qué pasó? Pérdida de la olfacción. ¿Se van a morir? No, pues, pero obviamente van a tener ciertas consecuencias. Porque como ya saben, la olfacción también tiene un papel importante. ¿Qué cosa? En la percepción de los sabores. ¿Sí? Ustedes dirán, ¿por qué tiene que ver el olor con los sabores? ¿Qué creen que tiene que ver? ¿Tendrá que ver o no tiene que ver? Ya les he dicho que sí. Sí. ¿Pero por qué? No sé. Cuando te enfermas ya no sientes. Porque cuando ustedes huelen cierto alimento, aparte de que se activan las áreas que están involucradas con la olfacción, o sea, la corteza olfatoria, también van a estimular la corteza gustativa. Entonces necesitan del olfato para poder comer bien. Traten de. Nunca han estado enfermos y han estado congestionados. Con la nariz tapada. Y han comido la comida como que no les sabe nada, Sí, pero- sabe feo. O al menos no está como suelen No. comerla. ¿Por qué es eso? Porque obviamente la olfacción no está ayudando a la. Sí, sí. Doctor, igual el sentido del oído influye igual a algo en el gusto. El oído no tanto. Porque yo vi unos experimentos en el cual tapaban con una venda y le ponían audífonos, digamos, de un sabor de papitas aguadas, Ya. pero él comía papitas crocantes. Pero él, al momento de dar su opinión de las papitas, decía, no me gustó porque el sabor era muy aguado. Papitas
Ya, lo que Ajá, pasa o sea, es por que papita. cuando tú pierdes un sentido, Sí, o sea, así como papitas Lays. los otros sentidos se aumentan. Ah, claro, se deben Sí. intensificar. Por eso le pasa, por ejemplo, a las personas que son ciegas. ¿Sí? Ajá. ¿Qué pasa? Ellos han perdido la visión, pero que han desarrollado mucho más son la audición. Entonces puede pasar eso, que cuando tú estimulas o pierdes un sentido, vas a hacer que los demás se estimulen o se pierdan, ¿no? Dependiendo de lo que pasa. Y en este caso hemos hablado básicamente que la olfación sirve para, obviamente, la relajación. ¿Cómo está comprometido? Básicamente, si agarramos esta parte del epitelio olfatorio, agarramos un cuadradito de esto, si lo ponemos acá, ¿cómo se va a ver? Que el epitelio olfatorio simplemente es ¿qué cosa? Células olfatorias, que ustedes están viendo acá, están conectadas por fibras nerviosas a dónde? Al nervio olfatorio. Llegan al bulbo olfatorio y del bulbo olfatorio siguen por el tracto olfatorio, que es básicamente ¿qué cosa? El nervio olfatorio. Y este nervio olfatorio, miren, pasa de acá, sube por acá, llega al bulbo y se va al cerebro. 5. No pasa nada, no hay 2, 3, 4 neuronas. Llega por aquí, se transmite, bulbo olfatorio. ¿A qué parte llega? A lo que se llama el área o la corteza olfatoria lateral. ¿Dónde está la corteza olfatoria lateral medial? En el lóbulo temporal, en la cara interna del lóbulo. ¿Sí? ¿Cuáles son los olores que normalmente ustedes reconocen? Por decirlo, los olores primarios. Los olores florales, leña, fruta, a químicos, a menta, dulce, quemado, cítrico, podrido, rancio. ¿Por qué hago referencia a estos olores? Porque estos son principalmente los olores que ustedes son capaces de distinguir individualmente. Casi todos los demás olores es una combinación de estos. ¿Ya? Estos son los olores primarios y todos los olores primarios, pero mi perfume huele a otra cosa. Es una combinación de todas estas cosas en diferentes dimensiones. ¿Ya, chicos? Algo más fuera de esto. Ustedes han visto que en el COVID, por ejemplo, ¿qué pasaba con la percepción del olor? O sea, no sentía mucho el sabor la No persona. sentían el sabor y también perdían la pasión. Ajá. ¿Por qué pasaba eso? Porque el COVID primero un virus que se replicaba más en ciertos tejidos como el pulmón, obviamente, también se replicaba en algunas personas con mucha facilidad dentro de los nervios sensitivos, especialmente nervios obviamente del gusto y también nervios olfatorios. ¿Y qué pasaba? Llegaba obviamente el COVID acá, comenzaba a replicarse, este nervio se inflamaba, alguna de estas neuronas se inflamaban, se dañaban, y ¿qué pasaba finalmente? Perdían la función. Hasta que obviamente una vez que terminaba el proceso infeccioso, se terminaba la replicación del virus y finalmente ¿qué pasaba? Iban recuperando progresivamente la pasión y el gusto. Y una última cosa, chicos. ¿Por qué? Ya, ¿y el picante qué sabor es? Picante. El picante es un sabor. Más creo que sería sensación o algo así. Ya, el umami que dijimos que era, chicos, el umami. Delicioso. O sea, delicioso, pero. Delicioso, ¿no? Entonces, Combinación. en sí es un sabor como tal. No, es Ustedes dirán que el umami en sí no es un sabor. Es la percepción de cada uno, creo. Una percepción obviamente Es que una integra, sensación más que todo. que integra sabores y los hace de forma agradable. Agradable, ajá. ¿Qué hace el picante? Una No sensación. es energía, ¿por qué la gente come picante? Porque algunos comerán ustedes. Ah, porque estimula más el Otros sabor. no comerán. Estimula el sabor de los sensación. demás. ¿Por qué? Porque. Es una sensación que estimula los nervios de la lengua. Es una sensación de cosa que estimula. Estimula Los vuelve más nervios sensibles. de la lengua. ¿Es rica? Ya. Porque yo como me da. ¿Qué es? Se siente más sabor. El cine es un sabor, chicos. Pero es más que todo, como dijo su compañero, una sensación, ¿sí? Que puede ser de dolor, de ardor, etc. ¿Qué es lo que hace el picante? El ají, ¿qué es lo que hace el rocoto? ¿Qué hacen esas cosas? ¿Y ahorita No sería que estimula el nervio trigemino. Y
Claro, por el olor todo eso estimula, ¿sí? Pero a nivel del sabor, lo que hace el picante es que tiene tanto el ají como el rocoto tiene un compuesto que se llama capsaicina. Ajá. ¿Qué es la capsaicina? Es un compuesto químico que lo que hace es estimular a las yemas gustativas para que ustedes puedan sentir y realzar el sabor de los alimentos. No está en la capsaicina. Entonces, ¿alguien come picante? No. Ah, sí. Ya. Seguro cuando comen picante, quieren comer algo, dicen tráeme el rocoto, tráeme ají. ¿Cuál es la intención de eso? Que Más cuando sabor. tú comes, sabe mejor, sabe Más sabe ácido. más rico. Porque estimula las yemas gustativas y de esa forma que potencias y realzas el sabor de los alimentos. Es más, hay gente que te dice, sabes que yo no puedo comer cosas si no tengo ají o no tengo rocoto, porque no me sabe igual la comida. ¿Y eso por qué? Porque ya se han acostumbrado al efecto de la capsaicina para que estimule sus yemas gustativas. Es por eso que las personas comen bastante ají, se acostumbran. Porque cuando dejan de comer el ají, los alimentos de repente ya no les sabe tan bien como usualmente les sabía. Y segundo, fuera de eso, lo que dijo su compañera, que produce dolor y ardor. ¿Sí? Ese dolor, obviamente, el cuerpo como lo interpreta. Defensa. Como un daño, ¿no? Como una agresión que está recibiendo la lengua. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer el cuerpo en respuesta al dolor? Va a secretar endorfinas. Y al secretar beta endorfinas, ¿cómo te vas a sentir? Triste, feliz. Felicidad. Inconscientemente asocias el comer picante Con alegría. a estar feliz. Por eso te haces. En cierta manera dicen que cuando comes rocoto picante se asocia con el masoquismo, ya que tu cuerpo lo asocia como dolor, o sea, Claro, es un estímulo doloroso. un estímulo de defensa. Tanto así que, por ejemplo, en gimnasia, los japoneses, los coreanos dicen que cuando están tristes, comen picante. ¿Ya? Bueno. Ya chicos, pues ¿qué van a hacer ahora? Preparen su mesa, o sea, van a hacer por lo menos unos 2 o 3 por mesa, así que unas 4 o 5 personas en total, y van a hacer esto. Percepción de los sabores, de los 5 sabores. ¿Cuál es la cosa acá? Que a los que van a evaluar tienen que estar con los ojos cerrados. Porque si él ve que le estoy poniendo sal, va a decir, es salado acá. Entonces, no tiene sentido. Pues ustedes van a evaluar indistintamente. Y la persona le va a decir, sí, siento el sabor acá en la lateral, siento el sabor en la fruta, siento el sabor en la parte posterior. ¿Sí? Sacarosa puede ser azúcar común, dulce, ácido, umami, salado, amargo. Para el olor igualito, con los ojos cerrados, a temperatura ambiente los 5, temperatura fría de agua con hielo y a temperatura caliente con agua de baño maría. Ya chicos, pueden comenzar. Pero, doctor, ¿y cómo hacemos en el caso del umami? La salsa de soya, igual van a pasarla por todas partes. Pero, o sea, digamos, ¿qué debería decir el paciente para evaluar el proceso? Ya, la chocolate, listo. Cuando le van a poner dulce, salado, todo eso, ya después que no le pongas la soya para ver si el sabor aumenta o disminuye. Tendría que realzar el sabor. Entonces, ese deberían hacerlo yo pondría al final. Sí. Pero, o sea, ¿cómo? ¿Se recuerda eso? Claro, o sea, por ejemplo, agarro, yo no sé qué es dulce, ¿ya? Agarro, lo ponen en el hisopo y digo, ¿sientes el sabor acá? Siento dulce en la lengua, no sé, 3 cruces, que es lo normal. ¿Sientes acá en la cara lateral? Un poquito, una cosa. ¿Sientes en la parte superior? 0, que debería ser lo normal. ¿Qué puede ser una alteración de la percepción del sabor? Lo que se llama disgeusia. Que por ejemplo, pongo un estímulo salado, por ejemplo, en la punta, y lo siento bastante bien. Y el dulce no lo siento tan bien. O sea, alteraciones de la localización del sabor. ¿Eso cómo lo van a cuantificar? Con cruces. O el salado, que es lo normal, que tú lo percibas en la cara lateral anterior. ¿Sí? Igual, 3 cruces. En la cara posterior debería ser cruces. Y así con todos los sabores. ¿No, chicos? Y el olor también. ¿Y en caso del segundo?
De chocolate, queso. Eso es todo con el olor. Primero las 5 cosas en temperatura ambiente, así tal como están. Luego con agua caliente del baño María. Y luego con hielo o en la refri unos 5 minutos para que se enfríe. Y tienen que ver en relación a la temperatura ambiente aumenta o disminuye su percepción. Cuando está frío, está frío. Con algunos va a aumentar. Se percibe muy bien este flujo. ¿Qué? Sí, percibe. Y por contraste, si es menos, te pones pues un tubo. La chingada. Ya ves que combina todo, pues. Pero como yo no sé cómo hacerlo. Este es otro, pero este no es más rico. Ya puedes hacer, ¿verdad? ¿No puedes compraste verde? Yo. Yo hice esto rico. A ver, ¿qué? Ya,